empezar, ¿qué es una arritmia? Es cuando hay una alteración en el ritmo cardíaco. Ok. ¿Y saben detectar arritmias? Asumo que sí, ¿cierto? Han llevado Morfo 3, Morfo 4. Bueno, Morfo 3 es el cardio, ¿no? Asumo que saben leer un EKG, ¿no? O virtual también lo han llevado. Sí. Ok. Para empezar, ¿qué es un electrocardiograma? El electrocardiograma es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. ¿Y qué proceso conocen ustedes que tiene que ver con electricidad? ¿En qué proceso era importante ver la electronegatividad de la membrana? Conducción nerviosa. Ya, pero antes de conducción nerviosa, ¿qué? Despolarización, ¿cierto? ¿Y despolarización y repolarización qué forma? En potencial de acción. Entonces, ustedes recordarán que hay varios tipos de potencial de acción, ¿cierto? Ok. De los 4 potenciales de acción que están en la pizarra, ¿cuál reconocen? El segundo y el cuarto. Ok, ¿el segundo qué es? ¿De qué célula? ¿Por qué? ¿Por qué? Del cardiomiocito, ¿cierto? Están enamorados de Purkinje, ¿no? Ok, ¿las otras? La cuarta es el nódulo sinovicular. Esta. De las células musculares que léntica. Esta. Que tiene ondas lentas y ondas en espiga. El sistema digestivo. Músculo Músculo liso, liso. ¿cierto? ¿Y esta que está acá? Marca Marca. pasos. De las células marcapasos. En todas vemos que hay una subida, ¿cierto? Esa subida, ¿por quién está dada? Por la salida de sodio. Ajá. Por la entrada de sodio. Ingreso. ¿A excepción de quién? ¿Cuál es la única célula que no genera despolarización con sodio, sino con calcio? La marcapasos. Esta, acá está el umbral. Para llegar al umbral necesita sodio, pero una vez que se genera la despolarización, el ingreso es de calcio. Y esto explica el por qué el corazón necesita de calcio para poder contraerse, pues. ¿Sí? Necesita buenos niveles de calcio. Y es por eso que los trastornos de calcio, así como los trastornos del potasio, ¿a quién terminan afectando? ¿Al corazón? Ok. Luego, de la despolarización, que es por ingreso de sodio, viene la repolarización, ¿cierto? ¿Y la repolarización por quién está dado? La salida de potasio. Sale potasio. Aquí también sale potasio, ¿cierto? Pero aquí, acá también sale, pero un poquito de potasio, ¿cierto? Ok, acá también sale potasio. Ok, solo para que lo recuerden, ¿sí? En el músculo liso, ¿por qué hay ondas lentas siempre? Para empezar, ¿dónde hay músculo liso? Por ejemplo, el tracto gastrointestinal, ¿cierto? ¿Y por qué en el tracto gastrointestinal su potencial de acción son ondas lentas y luego ondas en espiga? ¿Cuáles son los dos únicos órganos que no dejan moverse aparte del corazón? El intestino. El intestino en general, ¿cierto? El tracto gastrointestinal. Bueno, ustedes no creo que hayan hecho esta práctica, pero antes nosotros ¿qué hacíamos? Al sapito le sacábamos todo el tracto gastrointestinal y lo nutríamos, le echábamos lactato de Ringer. Y si ustedes miraban, el intestino seguía haciendo peristalsis. ¿Sí? Porque lo único que necesita el intestino es nutrirse.
Y tanto el marcapasos del corazón como todo el tracto gastrointestinal, ¿qué tipo de células tienen? ¿Cómo se llaman las células marcapasos? Principales. Las células de Cajal. Pues por eso Cajal ganó el Premio Nobel de Medicina en 1975, si es que no me equivoco. ¿Ok? ¿Y qué son las células de Cajal? Son células que tienen la capacidad de autoestimularse, de autogenerarse potenciales de acción. ¿Sí? Cosa que no se puede hacer ni en las células del músculo esquelético ni en las células del músculo cardíaco. Ellas tienen que ser estimuladas. ¿Sí? Ok. Entonces el músculo liso, por eso se mueve. Porque ¿qué pasa si un intestino se detiene? Si un intestino se detiene, básicamente se muere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su retorno venoso y su cantidad de flujo sanguíneo dependen del movimiento que tenga. ¿Sí? Por eso es que el hilio o una obstrucción o cualquier tipo de parálisis del intestino es una emergencia. ¿Ok? Y estas ondas en espiga, ¿sí? Son simplemente las contracciones más fuertes que tú necesitas. Por ejemplo, ahorita tu esófago, todo tu tracto gastrointestinal se está contrayendo lentamente, ¿cierto? Pero si tú necesitas pasar un alimento, se van a generar las ondas en espiga. ¿Ok? Acá también salía potasio, ¿cierto? Para la repolarización. ¿Ok? Doctor, una consulta. ¿Y cómo voy a saber yo si es que el canal de sodio es del corazón, del músculo esquelético o del músculo cardíaco? Por eso se han identificado los canales de sodio voltaje dependiente, ¿cierto? Y hay dos tipos de canales de sodio voltaje dependientes: los resistentes a tetrodotoxina y los sensibles a tetrodotoxina. ¿Cuáles son los resistentes a tetrodotoxina? Acuérdense, ¿eh? 1.5, 1.8 y 1.9. ¿Cuáles están en el corazón? ¿Ok? Y es por eso que ahora ustedes tienen una nueva clasificación de los antiarrítmicos, ¿cierto? Tienen, según el canal de sodio, 1.5, 1.8 y así sucesivamente. Según los canales de potasio, 6.5, 7.2 y así sucesivamente. Por eso, pues. ¿Sí? ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta, algo que no hayan entendido? Ok. Entonces, ahora nos vamos a olvidar de todos los demás potenciales de acción y solo nos vamos a quedar con dos. El del cardíaco, porque vamos a hablar de arritmias, y de las células marcapasos. Antes de borrar el marcapaso, ¿alguna duda, consulta? Sí, acuérdense que solo se ingresa el sodio hasta el potencial umbral y una vez que se supera el umbral, ingresa calcio. ¿Ok? Me olvidé algo muy importante. Les dije que esta era una célula muscular esquelética, ¿cierto? ¿Qué diferencias hay entre la célula muscular cardíaca y la célula muscular esquelética? La fase de meseta. Ok, esto que está acá, ¿cierto? La Apertura fase de 2. canales de Acá no. de calcio. La fase de meseta. ¿Y la fase de meseta por qué se caracteriza? Por la apertura de los canales de calcio. Porque ingresa calcio y un poquito de sodio, ¿cierto? Ok. ¿Y cuáles son las fases en total? Fase 4, que es de reposo. Fase 0, que es ingreso de sodio. Fase 1, que se llama la fase de repolarización inicial o repolarización temprana. Fase 2, que es la meseta. Fase 3, que es la repolarización tardía o la repolarización final. Y otra vez, 4. También ¿Sí? se le dice repolarización rápida y lenta. Lenta. Ok, acá solo hay 0 y 3, pues. Y 4 para reposo. ¿Qué otra diferencia hay entre músculo esquelético y músculo cardíaco? Esto que está acá, pues. ¿Sí? Acuérdense, la célula muscular esquelética tenía una ¿qué? Un periodo, un índice de hiperpolarización que era un periodo refractario relativo y absoluto, ¿cierto? Sí. La célula cardíaca no puede darse ese lujo, pues. No puede darse ese lujo de tener un periodo en el cual no responda. Tiene que responder siempre. Y es por eso que tiene la meseta. Porque esta meseta equivale a esto que está acá. ¿Sí? En esa meseta le da tiempo a la célula de poder reacomodarse para que si es que yo la necesito de nuevo, pueda generar otro potencial de acción. Por eso es que el músculo cardíaco no tiene ni periodo refractario absoluto ni relativo.
¿Ok? Mucho cuidado con esto. Okay. ¿Por qué les hago hincapié entre músculo cardíaco y músculo liso? Porque siempre es pregunta de examen. ¿Ok? Si es que no lo hago yo, lo pueden ver en el ENAM. Los que quieren postular de salud también viene bastante lo que es molecular. ¿Ok? Doctor, ¿y por qué todos quieren postular de salud? Porque en salud te dan 14 sueldos. Como interno, inclusive. O sea, tu sueldo mínimo lo multiplicas por 14. Y cuando te vas te dan una liquidación. Así que estudien un poquito y postulen a salud. Aparte, Además de material. más que el material, para mí el avance más importante entre salud y MINSA es la historia clínica electrónica. No, pero hay ciertos establecimientos de prisa que tienen historia clínica natural. Sí, pero no está integrado, no sirve de nada. O sea, no me sirve de nada tener una historia clínica virtual porque si no todos guardaríamos en Word, ¿cierto? En cambio en salud sí. Ok. ¿Dudas, consultas sobre potencial de acción esquelético, cardíaco? Ok. ¿Y qué pasa si esto es de una sola célula del cardiomiocito, ¿cierto? ¿Qué pasa si esto yo lo multiplico por los miles de millones de células que tengo en el corazón? Y lo escribo en un papel. ¿Qué me va a dar? ¿Cierto? Esto pasa en una sola célula. Y si lo multiplico por todas las células que tiene el corazón, ¿qué me da? El electrocardiograma. Me imagino que saben leer un electrocardiograma, ¿no? ¿Saben qué step qué es? Onda P. Onda T. Ah, por cierto, solo como dato adicional, si quieren dar los steps, les preguntan esto. Sí, si quieren postular a la residencia en Estados Unidos. Obviamente no así de fácil como les estoy diciendo. Ok, PQRST, ¿cierto? Ok. P, ¿con quién está relacionado? Despolarización auricular. Acá. Repolarización. Aquí existe algo interesante. Yo puedo hacer la comparación entre esto que está acá y entre todo el EKG o entre una parte en específico. Entre el segmento Razonen un poquito. QRS. ¿En cuál de los dos, en cuál de todo el trazado yo veo una repolarización y una despolarización? Aquí, ¿cierto? Entonces, si es que yo hago un gráfico acá de células específicamente del ventrículo, tendría relación esto que está acá con esto, ¿cierto? Y esto que está acá con esto. ¿Me dejo entender? Es por eso que los antiarrítmicos te dan este gráfico. No porque sea en todo el corazón, ¿no? Sino por esta jarana que está acá. ¿Sí? El QRS es despolarización de los ventrículos y la onda T que es repolarización de los ventrículos. ¿Ok? ¿Y cómo se lee un EKG? ¿Saben leer un EKG? Les puedo poner un EKG y me dicen, ¿eso está normal? ¿Eso está normal? Okay. Por las derivadas. Más que por las derivadas, esto sí es importante, ¿no? Porque ¿de qué les sirve a ustedes saber que la propafenona o la amiodarona hacen esto u otro si no saben diagnosticar una arritmia? O el paciente va a venir, que está inconsciente, te va a decir, por si acaso yo tengo fibrilación auricular. ¿No? ¿Cierto? ¿Qué vas a hacer con ese paciente? Le vas a tomar un electrocardiograma. Y si no sabes leer un electrocardiograma, ¿cómo vas a interpretarlo? Punto importante, ¿no? ¿De qué me sirve a mí enseñarles a ustedes todo lo que es antiarrítmicos ahorita si no saben leer un EKG? ¿Ok? Vamos a hacer un resumen global de cómo es que se lee un EKG. Antes de continuar, ¿se entendió esto? El potencial del cardiomiocito, cómo pasamos al EKG y todo eso. Ok. No se olviden de hacer los Cajal, es importante. Solo que los gringos, como Cajal es latinoamericano, no me acuerdo cómo le llaman, tiene otro nombre para los gringos. Ok.
creo que solo le dicen solo marcapasos, pero no me acuerdo bien. Alguna vez lo leí por ahí. Ok. ¿Qué es lo primero que tengo que ver yo cuando veo un EKG? Hay una API y ya está completo QR. Antes de eso, Que esté bien calibrado. que esté bien tomado y que esté bien calibrado. ¿Y cómo sé que está bien tomado? Tiene que tener. Tiene que estar en 0,25. Eso es calibrado. Pero ¿cómo sé que está bien tomado? ¿Cómo sé que el interno al que yo le he dicho que le tome el EKG ha puesto bien las pulseras y... Los chupones no creo que se confundan, pero las pulseras. Porque ustedes se acordarán, imaginemos que un paciente está acá, ¿ya? ¿Sí? Ustedes le van a poner una pulsera en ABR, ¿cierto? En la mano derecha, otra en la mano izquierda y la otra en el pie izquierdo, ¿cierto? Y al medio este triángulo que se forma cuando el paciente estira las manos y los pies, ¿quién está? El cora, Corazón. ¿cierto? Ok. Y vamos a acordarnos un poquito de física, ¿ya? Imaginemos que acá tenemos un sensor, ¿ok? ¿Qué pasa con el sensor cuando el vector se acerca a él? ¿Qué tipo de flexión va a generar? ¿De flexión positiva o negativa? Positiva. Positiva, ¿cierto? Y si tenemos un vector y un sensor, perdón, y el vector se aleja, Negativa. negativo. Una consulta. Y si es que tenemos acá un sensor y el vector lo atraviesa, ¿qué va a generar? Primero una onda positiva y luego se aleja, ¿cierto? Primero se aleja, pero primero se acerca y luego se aleja. Positiva y una negativa. ¿Eso cómo se llama? Una isodifásica o isoeléctrica. Ok. Entonces, ¿cuál es el eje normal del corazón? ¿De dónde a dónde va? De derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Más o menos así, ¿cierto? Y justamente el eje del corazón coincide con este del triángulo de Itoganos. ¿Ok? Y este vector que está acá, ¿se está alejando o se está acercando de ABR? Entonces, ¿cómo sería su deflexión? Negativo. Negativa, ¿cierto? Entonces, ese es el primer criterio que yo tengo que tener para ver si está bien tomado mi EKG. Porque en ABR, ¿cómo van a estar todas mis deflexiones? Positivo. Negativa, ¿cierto? Sí. Entonces mi P tiene que estar negativa en ABR. Y eso quiere decir que han puesto bien los brazaletes. ¿Me dejo entender? Ok. Luego tengo que ver si está bien calibrado, ¿cierto? Y hay dos formas de saber si está calibrado. O leo que diga 25 y 10 en cualquier parte del EKG. ¿Sí? Por milivoltio, por segundo. ¿O cuál es la otra forma? En los EKGs, tanto en la mano izquierda como en la mano derecha, va a haber un rectángulo. Y este rectángulo tiene que medir 10 cuadraditos hacia arriba y 5 cuadraditos de ancho. ¿Ok? De esa manera yo sé que el EKG está bien calibrado. Y una vez que ya sé que el EKG está bien tomado y bien calibrado, recién puedo proceder a qué cosa? A leer. ¿Quién es la delegada acá? ¿Con qué empieza tu número? ¿Qué más? Antonella, ¿no? Ok, compártelo en el grupo, porque te acabo de enviar una foto. Ok, en el EKG que les he mandado al grupo, ¿está calibrado o no? ¿Está bien calibrado o no? En la parte izquierda, ven el rectángulo, ¿cierto? Que les dije. Ese rectángulo mide 10 cuadrados hacia arriba y 5 de ancho. ¿Sí, no? 10 cuadrados hacia arriba, ¿verdad?
Ya, bueno, 10. 10. 10 arriba y 5. Sí, también. ¿Cierto? Sí. Y si es que no quieres ver los rectángulos, por ahí deben ver en la parte de abajo, si es que no me equivoco, números, ¿cierto? Que dicen qué cosa. 25. 25 mms o 10 mm por voltio, ¿cierto? Milivoltios. Entonces, eso quiere decir, hay electrocardiógrafos que son actuales, en los que ya te dan si está calibrado o no. ¿Ok? Listo. Ya está bien tomado, ya está bien calibrado. Entonces, ¿cómo empieza a leer el EKG? Lo primero, tengo que saber si el ritmo es sinusal. ¿Y cuáles eran las características que tienen que tener en cuenta para saber si el ritmo es sinusal? Segmento P. Tiene que haber una P Y una. antes de cada QRS, ¿cierto? ¿Y qué más? El segmento RR tiene que medir 5. El RR tiene que ser regular, ¿cierto? Ok. Ese EKG que está ahí, ¿el ritmo es sinusal o no? ¿Hay una onda P antes de cada QRS? Sí. Y 2. Normalmente eso se ve en la derivada 2. A ver, empuja en la derivada 2. Sí, hay. ¿Hay un P antes de cada QRS? ¿Y cómo se ve si es que el RR es regular? Por lo Tienes que contar el número de cuadraditos entre R y R, ¿cierto? ¿Y saben cuál es R y R? Sí. ¿Sí? ¿Ven que hay una línea que apunta hacia arriba? De la otra. Ya, esa es una R. Tienen que contar el número de cuadraditos entre cada una de las R. ¿Y cómo se define si el R es regular? Tienes que verlo, que se repita por lo menos en 2 o 3 derivadas. Tienes 3 derivadas ahí, verifica si en las 3 derivadas el espacio entre R y R es el mismo número de cuadraditos. ¿Cuántos números de cuadraditos hay? 18. 18, ¿no? Ajá. Ok. ¿En todo se cumple que es 18? Sí. Sí. ¿En D1, en D2 y en D3? Ah. Sí. Ujú. Ok. Cierto. Entonces el ritmo sinusal, ¿cierto? Sí. Ok. Luego, ¿qué veo? La frecuencia cardíaca. ¿Y cómo se calcula la frecuencia cardíaca? 1500 entre el número de cuadraditos. En este caso, ¿cuánto me dijeron el número de cuadraditos entre R y R? 18. Ok, dividan por favor. Debe salir 76. 83.3. Buenas tardes. 83.3. ¿Cuánto? 83.3. 87 y algo, ¿no? 83. Ok. Luego, ¿qué tienen que ver en el EKG? ¿Qué se evalúa? El eje, ¿cierto? Ok. Aquí sí no les voy a enseñar a calcular el eje. ¿Por qué? Porque es bastante complejo. Ok. Luego, ¿qué vemos? ¿Cómo está mi onda P? Y la onda P tiene que tener 2.5 cuadraditos de altura y 2.5 cuadraditos de ancho. ¿Ese EKG que les he dado cumple con esos criterios? Sí. Sí. 5 cuadraditos. 2.5 cuadraditos. Sí. ¿Sí? Tiene menos de 2 cuadraditos, ¿cierto? Entonces no hay ni un crecimiento ni un aumento de la fuerza de la contracción del aurículo. Ujú. ¿Ok? Luego, ¿qué veo? Mi QRS. ¿Cuánto debe medir el QRS? De 2 cuadraditos, perdón, de 1.5 cuadraditos hasta 2 cuadraditos. ¿Ese QRS cómo está? Sí. 1, 2. Sí, ¿no? Sí. Está dentro del rango normal. ¿Ok? Tiene 4 a 5 cuadraditos. 4. 2 tiene. 2. Ah, no, estoy en 2, perdón. Me confundí. Sí, creo que te mandé otra caja. No, todavía no. ¿Está bien? Sí, Ok. son 2. Luego, ¿qué tenemos que ver? ¿Cómo está mi PR? Pues? ¿Sí? ¿Y cómo se contaba el PR? Desde que terminaba la onda P, perdón, desde que inicia la onda P hasta que inicia el QRS, ¿cierto? ¿Y esto cuánto tiene que durar normalmente? 0,12 a 0,20. O en cuadraditos, de 3 a 5 cuadrados. ¿Ok? ¿Ese PR está normal? Sí, voy a 3 cuadraditos. Fíjense todo lo que me ha demorado para que esa fotografía salga en HD y puedan encontrar los cuadraditos. ¿Ok? ¿Está normal el PR?
¿O alguien ve algo distinto? No, mira, Desde que inicie, ¿no? 3 cuadraditos, ok. Luego, ¿qué más vemos? ¿Cómo está mi QT? ¿Ok? ¿Y cómo se mide el QT? Desde donde inicia QRS hasta donde termina la onda T. Perdón, sí. ¿Cuánto mide el QT de este paciente? 7. 7. ¿Cuánto? ¿Cuándo empezó 7? ¿Cuántos cuadraditos hay? Yo conté 4. 1, 2, 3, 4, 5. Desde donde empieza el QRS hasta donde termina la onda T, ¿va? Ah, no termina. 7, ¿no Hasta son? donde termina. Hasta donde termina la onda T. 7. 3, 4, 5, 6. 8 o 9 cuadraditos, ¿cierto? Sí. ¿Y lo normal cuánto es? De 0,20 hasta 0,40. O sea, este paciente tiene 0,36. Está ok. ¿Ok? Luego, ¿qué más vemos? Doctor, y de 0,20 a 0,40, ¿cuántos cuadraditos sería el intervalo? 5 a 10 cuadraditos. 5 a 10 cuadraditos. ¿Ok? Luego, ¿qué más vemos? El ST. ¿Está elevado o no está elevado? Y aquí les tengo un tip. ¿Cómo sé cuando el ST está elevado? Porque hay elevaciones normales y elevaciones patológicas. La elevación normal en D1, D2, D3, así, ¿sí? Hasta ABF es de un cuadradito. Y en B1 hasta B6 es hasta 2 cuadraditos. ¿Ok? ¿Ese paciente tiene alguna elevación del ST? Porque creo que en una derivada se ve un cuadradito de elevación, ¿no? ¿Sí saben cuál es el ST, no? Donde termina el QRS, hay una recta hasta la onda T. Ese es el ST. Tiene un cuadradito, ¿cierto? Si tiene un cuadradito de elevación, les acabo de decir que eso es normal. Ok, luego, ¿qué vemos? ¿Cómo está mi punto J? Doctor, ¿y qué es el punto J? El punto J es la forma en la que se inserta el QRS al segmento central. Si ustedes ven que está recto, no hay ningún problema. Pero si ustedes ven esto, ese punto J, como si fuese una J invertida, eso es patológico. ¿Ese paciente tiene punto J normal o patológico? Normal, ¿cierto? Entra recto, ¿cierto? ¿O está como una J? No. No está invertido. Ok. Y adicionalmente a eso, en el punto 10, ustedes van a ver patrones característicos. Doctor, ¿qué son patrones característicos? Lo que vamos a ver en este momento. Ok. Hasta aquí, doctores, ¿alguna duda de cómo se lee un EKG? Obviamente, sí, les he hecho un resumen súper escueto de lo que es leer un EKG. ¿Ok? Justamente, la otra vez estábamos conversando, si es que desean profundizar más en este tema, porque para ustedes es importante, ¿sí? En vacaciones se va a abrir un curso de EKG y ABA. ¿Ok? Justo en vacaciones, o sea, en julio se abrió un curso de EKG y ABA. ¿Sí? Lo dictamos en una academia. ¿Sí? Así que este verano también es posible que se hagan 2 o 3 grupos de EKG y ABA. Así que si es que pueden meterse sería interesante. Porque obviamente, esto que le hemos visto acá en menos de 15 minutos, el curso son 6 horas de clase. Y solo de EKG normal, ¿ah? ¿Sí? Porque EKG patológico es otra cosa totalmente distinta. En EKG patológico, de cada una de las que ustedes ven de esas 10 secciones que hemos visto, ¿sí? Hay como 6 o 7 patologías cada una. ¿Sí? Pero ustedes para nivel interno, nivel externo, ¿sí? Con que sepan EKG normal, es bastante. Hay algunas cositas que les voy a enseñar de patológico que es importante. ¿Ok? Y también se va a abrir un curso de suturas, así que es importante. ¿Sí? Después me avisan para pasarle a la delegada la información para que se inscriban. ¿Puedo repetir lo del ST del punto número 8? Ah, la elevación del ST. El ST se considera normal hasta por un cuadradito, ya sea de deflexión o de elevación, en D1 hasta AB.
y hasta 2 cuadraditos en V1, V2, V3 hasta V6. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo encuentro un ST elevado, 2 cuadraditos, pero en D1, en D2, ¿eso es normal o patológico? Patológico, ¿cierto? Pero si encuentro un ST elevado, 2 cuadraditos, en B1, B2, B3, B4, B5, B6, Normal. ¿eso tiene que ser normal? Porque en B1 hasta B6, ¿cuánto te puedo tener? 2 cuadraditos. ¿Ok? Una consulta, doctores. ¿Sí se acuerdan del sistema eléctrico del corazón, cierto? Sí. ¿Quién genera todo el impulso? Sí, la función auricular. Luego vienen 3 haces internodales, ¿cierto? Sí. Luego, A ver. luego, A ver, sí. rama izquierda, rama derecha, ¿cierto? Sí. Luego vienen las fibras de Purkinje. Purkinje. Y algo que nadie sabe, que no sé por qué, porque a mí me sacaron el ancho con eso. ¿Cuál es el otro nombre del nódulo sinusal? Nódulo. Marcapasos. Me está diciendo lo mismo. Marcapasos. El nódulo del Katie Flap, ¿no? Ah, de. Ah, ¿qué? Pero eso. No es que sea nomenclatura antigua, solo que has tenido un profesor de anatomía que es un bruto que no sabe cuáles son los nombres correctos. ¿Ok? ¿Cuál es el nódulo auriculoventricular? ¿Cuál es el otro nombre del nódulo auriculoventricular? Ashkoff-Tawara. No. ¿Ok? Los epónimos se usan en todo el mundo todavía. ¿Ok? Que sea más fácil recordar un nombre no quiere decir que sea el ideal. ¿Ok? Y tenemos 3, ¿cierto? 3 haces internodales. Tenemos un anterior, medio y posterior. ¿Ok? ¿Cuál es el nombre de cada uno? El as anterior es el de Bachmann, ¿cierto? Sí. ¿De Batman? Sí, el de Bachmann. El medio, ¿cómo se llama? El de Wackenbach. Como anterior y posterior. ¿Y el posterior? Torel, ¿cierto? Posterior Torel. Ok. Recuerden esos nombres, les pueden preguntar en su examen del ENAM, del ENAM. ¿Sí? Si quieren hacer de su especialidad, eso obviamente lo tienen que recordar. No, gracias. ¿Ok? Acuérdense, anterior Bachmann, medio de Wackenbach y posterior de Torel. ¿Ok? Si no lo han aprendido en Morfo 3, apréndanlo ahorita, pues salud. ¿Sí? No sé quién les ha dicho que esos nombres antiguos ya no se usan. ¿Ok? Después están dando vergüenza cuando paso visita en los hospitales. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda sobre cómo se lee un EKG? Que ya les he dicho, si les ha quedado corto o si no han entendido, para eso está el curso. No se preocupen, no es tan caro, le va a salir más barato que su universidad. Definitivamente. Ok. Como les dije, el curso de EKG son 3 días, el curso de ABA son 2 días y todos vienen en un combo. Sí, el de suturas sí es aparte. Lo bueno de las suturas es que te entregan el material, ese cosito para que suturas. Sí, ya a estas alturas no podemos estar practicando patita de chancho. ¿Sí? O sea, son 2 o 3 clases que sí o sí se practican patita de chancho para que aprendan a controlar su pulso. ¿Okay? ¿Y por qué les hago hincapié en el curso de suturas? Porque el fin de semana hubo un externo de científica en mi hospital. Dios mío. Y eso que yo estaba rotando, yo estaba en emergencia y había un paciente que llegó desde emergencia para una sutura. Sí, un paciente, la clásica, pues, ¿no? ¿Quién sutura a un borracho que tiene una herida en la cabeza? El externo o el alumno, ¿cierto? Y le digo, eran para hacer 4 puntos. Y ni siquiera estaba sangrando. Y le digo al externo científico, no ese es su nombre, obviamente. ¿Sí? Julito, sutúralo. Pasaron 15 minutos, voy a ver, y solo había hecho un punto. Y después me dijo que nunca había suturado en su vida. Ok, ¿puedo borrar esta parte? Ya les he dicho a ustedes, hasta quinto, sexto ciclo, les tengo tolerancia luego y eso no es criminal.
Se supone. No se olviden de Weckenbach, de Torel, Ah, Torel. de Bachman, de Ashkoff Tawara, de Katie Flacker, ¿no? Así que no se usan los nombres antiguos, ¿no? Hemos más aquí que café. Es que fue virtual. Ok. Número 3, ¿cómo me dio? El paso 10 es patrones característicos, ¿cierto? Ok. Les voy a enseñar algunos patrones característicos para que ustedes puedan ver justamente arritmias. Ok. Al centro siempre les voy a dejar lo normal para que comparen, ¿ya? Acuérdense, una onda P, luego viene Segmento URS y el onda y onda T, ¿cierto? Ujú. Ok. La onda P Acá me normalmente es explicó. más chiquita. Ok. ¿Qué pasa si es que ustedes le toman un EKG a un paciente y encuentran esto que está acá? Hay No hay onda P. la onda, no, la onda P es. ¿Hay onda P o no hay onda P? No hay onda P. No hay onda P, pero si ustedes son bien acuciosos, ven que hay como tracitos de onda P. Sí, chiquitos. ¿Ok? Eso quiere decir que la onda P se está que la aurícula se está contrayendo adecuadamente. No. ¿El problema está en los ventrículos? No. Los ventrículos están ok, ¿cierto? Sí. El problema es en la aurícula. Ujú. ¿Ok? ¿Y qué está pasando con esta aurícula? Está contrayéndose, pero desordenadamente, no se está contrayendo adecuadamente. ¿Sí? Si ustedes ven los libros antiguos, van a decir, ¿has visto la caricatura cuando se van a pescar y meten gusanos vivos? ¿Cómo se mueve la bolsa de gusanos? ¿No se mueve así? Lo mismo se hace en la aurícula. ¿Cómo se llama esta patología? Esta es una fibrilación auricular. ¿Ok? Obviamente esto que está acá va a seguir acá. Solo que les he hecho así para que no se olviden. ¿Ok? ¿Y qué pasa si es que yo le tomo un EKG a un paciente y encuentro esto? ¿Dónde está el problema? ¿Los ventrículos están dañados? Sí, los ventrículos no, ¿cierto? Porque está la despolarización y la repolarización, porque puedo ver el QRS y la onda T. ¿Veo onda P? No. No, ¿cierto? Solo estoy viendo una onda que parece un serrucho, ¿cierto? ¿Ok? ¿Cómo se llama esa onda? Esta es una onda F. ¿F de qué? De Flutter. ¿Ok? Por favor, vean bien la diferencia entre una onda, perdón, entre fibrilación y un flúter auricular. ¿Sí? En el flúter se ven las ondas en serrucho, mientras que la fibrilación se ve algo, ¿no es cierto? Es más, hay momentos en que las ondas F son tan grandes que se confunden con la onda T. ¿Sí? Hay algunos casos. ¿Ok? De nuevo, ¿dónde está el problema? Las aurículas. Ok. Otra característica que tienen que tener en cuenta es que la frecuencia de las ondas F va de 200 a 250. O sea que el espacio entre estos dos, ¿cuánto debe ser? Menos de 5 cuadraditos. ¿Sí? Para que haya una frecuencia de 300. ¿Ok? Listo. ¿Y qué pasa si es que ustedes le toman un EKG a un paciente y tiene esto? No hay onda P. Primero, ¿el corazón está latiendo rápido o lento? Miren acá, miren esto. Rápido. ¿Cómo se llama eso? Taqui. Ventricular. ¿Ok? ¿Hay onda P o no hay onda P? Entonces, ¿el problema es en aurículas o ventrículos? Aurículas. Y como yo no sé dónde está la lesión, solo sé que está por arriba de los ventrículos, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Supraventricular. Supraventricular. Y como esto le pasa al paciente de un momento a otro sin ningún tipo de
causa, ¿cómo se llama? Paro. ¿Eh? Y estos doctores que tienen acá es una taquicardia paroxística supraventricular. ¿Cuáles son las características de una taquicardia paroxística supraventricular? No hay onda P, ¿sí? Y obviamente el corazón tiene que estar en taquicardia. Normalmente, algunas bibliografías dicen por encima de 120 latidos por minuto, otras bibliografías dicen por encima de 150. ¿Ok? Doctor, ¿y hasta cuánto puede llegar un paciente con taquicardia paroxística supraventricular? Puede llegar, bueno, el que yo he visto, el más alto que yo he visto en mi vida como médico es 320. Pero la bibliografía dice que puede llegar hasta 400. ¿Sí? Así que tengan mucho cuidado con eso. Tenemos 3 patologías, ¿cierto? ¿Cuál es la primera? Fibrilación auricular. Fibrilación auricular. ¿Cómo se caracteriza la fibrilación auricular? ¿Hay onda P? No. No, ¿cierto? ¿El QRS cómo está? ¿Normal? ¿Alterado? Normal. Normal. ¿La onda T cómo está? Normal. Normal. Y si veo lo mismo, pero con ondas en serrucho, ¿esas ondas cómo se llaman? Onda Onda F. F. Ondas F. Acuérdense que no son ondas P patológicas, o sea, se llaman ondas F, así tal cual. ¿Sí? No se vayan a confundir. ¿Ok? Luego, si es que el corazón está latiendo muy rápido y no hay onda P, ¿cómo se llama eso? Taquicardia. Taquicardia, ¿cierto? Si es que no sabemos el origen, Supraventricular. paroxística, ¿cierto? Y si no sabemos en qué lugar específico, Supraventricular. ¿se entendió esto? Ok. Ok, ¿y qué pasa si le tomo un EKG al paciente y te muestro que está fuerte? Ya. ¿Qué ven ahí? El problema son los ventrículos. Primero, ¿no notan que la onda P está muy pegada al QRS? Miren cómo es lo normal y miren cómo es esto. Entonces, ¿cuál de los intervalos estaría afectado primero? PR, ¿cierto? PR, corto. Luego, ¿hay algo anormal en este QRS? Sí. ¿Cierto? ¿Sí? Que le dicen la aleta de un delfín, o el perfil de un delfín, o aleta de tiburón. ¿Cómo se llama esta onda que está acá? Onda delta. ¿Ok? Y si tú tienes un PR corto más una onda delta, ¿qué patología tienes al frente? Wolf, Parkinson, White. Wolf de lobo, Parkinson de la enfermedad que ustedes conocen, y White de blanco. ¿Ok? Wolf, Parkinson, White. Entonces, ¿qué características tiene Wolf, Parkinson, White? Son dos, ¿cierto? ¿Cuál? Segmento PR corto más una onda delta. Ok, si es que no han aprendido cajé hasta ahora, al menos algo se van a llevar. Ok, ¿ya puedo borrar esto? Ah, me olvidaba, solo para cerrar la idea. Esto no es canónico, no es que sea dogmático. ¿Sí? Esa es la manera en que yo leo un EKG. ¿Sí? Yo he revisado como 6 libros de EKG y esta me parece la manera más correcta para mí. Pero si ustedes quieren tomar otro método, o sea, otro orden, ¿sí? Eso ya depende de ustedes. Lo más importante es que tengan un orden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es que ustedes tienen un orden, no se les va a escapar las patologías. ¿Ok? Porque si ustedes leen un EKG buscando un infarto y no hay infarto, ¿qué van a hacer? ¿Ok? Y para que vean que de verdad yo uso este método, aquí está, miren. Cojo un papelito cualquiera y hago los 10 pasos que están aquí. ¿Sí? Obviamente, a medida que ustedes vayan teniendo práctica, esto lo van a hacer en 2 minutos, 1 minuto. ¿Sí? Ahorita se van a demorar 15 minutos y es normal. ¿Sí? No se preocupen. No. ¿Ok?
No importa cuánto se demoren, lo importante es que sepan cómo ver un EKG. ¿Ok? Porque como internos y externos siempre les vamos a preguntar eso. Inclusive hay médicos ya graduados que tienen años de años que no saben leer un EKG. ¿Sí? ¿Ok? Y si quieren ser cirujanos, traumatólogos, cirujanos plásticos, no se preocupen. Eso no les va a entrar a su cerebro. No lo van a usar. ¿Me han escuchado el chiste del traumatólogo? Si es que quieres ocultar plata de un traumatólogo, ¿sabes dónde los guardas? En el estuche de Lidman, porque él nunca lo va a abrir. Los traumatólogos no usan estetoscopios, se han olvidado. Ellos solo saben romper, abrir y chancar. ¿Ok? Igual que los cirujanos solo saben abrir. Ya ni siquiera saben evaluar el proceso. ¿Estamos? Ya hemos visto patologías auriculares, ¿cierto? Bueno, esto entre comillas es auricular. Porque ¿qué es lo que pasa en el Wolff Parkinson White? ¿Se acuerdan que les dije no nódulo sinusal, no aurículo ventricular, haz de His y filas de Purkinje? En el Wolff Parkinson White, los pacientes nacen con un nódulo accesorio, un haz accesorio. Y es por eso que se produce la onda delta, pues. Y es por eso que el PR se acorta. ¿Por qué? Porque va a haber una estimulación directa. O como me dijeron mis alumnos de norte, ¿sí? Esta es la ruta del metropolitano, ¿sí? El normal, y ese es el expreso. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Eso es lo que pasa. Así que el problema no es netamente auricular, sino es un haz accesorio. ¿Ok? ¿Qué fue? Ok. Ya hemos hablado de patologías auriculares, ahora vamos a hablar de patologías ventriculares. ¿Qué pasa si es que ustedes le toman a un paciente un EKG y tienen esta forma? Vamos a comprender. ¿Qué ven ahí? ¿Ven onda P? ¿Ven onda T? No, ¿cierto? Entonces el problema ahora sí es en los ventrículos, ¿cierto? ¿Y cómo se llama eso? Esto, doctores, es una taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular vamos a ponerle un nombre unimorfa, ¿ya? ¿Por qué? Porque solo hay una forma. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de una taquicardia ventricular? El QRS está ancho y no vas a ver ni onda P y no vas a ver onda T. ¿Ok? ¿Dónde está la onda T? Ve tú a saber. ¿Sí? El problema es que quien ha tomado el control del latido cardíaco está por debajo del nodo aurículo ventricular. ¿Sí? Y es por eso que es una arritmia, ¿cierto? Porque no está latiendo rítmico. ¿Ok? ¿Y qué pasa si es que encuentro un EKG así? Se dan cuenta que siguen formando un patrón, pero en diferentes segmentos, en diferentes periodos. ¿Cómo creen que se llama eso? Sigue siendo una taquicardia ventricular, ¿cierto? ¿Pero es unimorfa? No, multimorfa. Multimorfa, multiforme. ¿Cuál es el otro nombre? Una, en francés, torsade de points, o torcida de puntas en español. Entonces, ¿cuál es el otro nombre de la taquicardia ventricular multimorfa? Torcida de puntas, ¿cierto? O torsade de points. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Y qué pasa si es que ustedes ven un EKG así? Como ya le digo, como si le hubieses dado a un niño un lápiz y le hubieses dicho, dibuja lo que se te da la gana. Esto, doctores, ya es una fibrilación ventricular. ¿Sí? No hay una forma definida, ¿cierto? Hace lo que quieras. ¿Ok? Ahora sí, ya que sabemos cómo interpretar un EKG y cómo son las principales arritmias que nosotros nos vamos a encontrar, ahora sí podemos hablar de antiarrítmicos, ¿cierto? ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna duda? Consulta.
Ojo, no se sientan mal si no saben nada de esto, porque sé que en Morfo 3 solo tuvieron una clase de café, ¿sí? De 2 horas. Obviamente no te va a servir de nada. ¿Ok? ¿Sí? Lo importante no es no saber, sino qué has hecho tú para aprender. ¿Ok? Vamos a ver si me han entendido, ¿verdad? Les voy a poner el café si ustedes me van a decir qué hay. Tus notas son muy... Sí. Muy mal. Ok. Levanten la mano y cuéntame qué ven. Sería fibrilación molecular. Una fibrilación auricular. ¿Alguien tiene otra respuesta? No, ¿cierto? ¿Hay onda P o no hay onda P? No. Pero hay unos intentos de onda P, ¿cierto? Serruchitos. No serruchos, ¿ah? Intentos de onda P. Intentos. ¿Ok? Esa es una fibrilación auricular. Se Dos cosas que tienen que recordar sobre la fibrilación auricular, hay dos tipos. Cuando la respuesta ventricular es alta y cuando la respuesta ventricular es controlada. Cuando llamamos una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, cuando encontramos al corazón taquicárdico por encima de 120 latidos por minuto. Y esa es una emergencia, tengan mucho cuidado. ¿Y por qué, doctor? Porque ¿qué es lo que pasa en la aurícula si es que hay fibrilación auricular? Hace esto, ¿cierto? Y en esta bolsa de gusanos, ¿la sangre va a circular adecuadamente? No. Va a chocar entre sí, ¿cierto? No va a haber un flujo laminar. ¿Qué se va a formar? ¿Qué se forma cuando no hay flujo laminar en algún lado? Cuando hay éstasis. Trombos. Ya pues, y si el corazón está latiendo rápido, va a latir con más fuerza, ¿cierto? Entonces esos trombos que te estás formando en la aurícula vas a empezar a dispararlos para todos lados. Vas a hacer ACV, vas a hacer trombosis pulmonar, etcétera, etcétera. Y es por eso que es una emergencia. Y es por eso que ¿qué le debería dar a este paciente para que no forme trombos? Anticoagulantes o antiagregantes, ¿cierto? Todo paciente con fibrilación auricular, cuando se le hace el diagnóstico, se le da anticoagulantes. ¿Ok? ¿Sí? Y estos pacientes, inclusive su INR puede llegar hasta 4. Y está dentro de lo normal. Lo ideal es 2, pero puede llegar hasta 4. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿cuánto se considera fibrilación auricular con respuesta ventricular alta? Cuando la frecuencia cardíaca está más de cuánto? 120. Más de 120. Ok. Esa es una emergencia, ¿cierto? Si la por ejemplo, este paciente es una emergencia, ¿cuánto está la frecuencia cardíaca? 1, 2, 3, 4. 1500 entre, a ver, 25 o 26. 1500 entre 25, 60 latidos por minuto. Tengo un problema, ¿cierto? Ok. 25 cuadraditos chiquititos. ¿Y ahí? ¿Qué ven? Este sí es serrucho. ¿Los ondas de? Ah, no, onda sí. No. Levanta la mano. No tendría que ser. ¿A qué Igual se que la parece? primera. Fibrilación auricular. No, pareciera, pero no sé. Cardia supraventricular. ¿No les parece un serrucho esto que está acá? Sí. Era flúter ventricular. Auricular. Solo que. ¿Un serrucho? Sí. ¿Y qué es el serrucho? ¿Cuánto hace Flúter auricular. flúter auricular? No vayan a confundir la fibrilación con el flúter. ¿Verdad? El flúter se nota. Además, que les dije con el flúter? Que a veces se podría confundir con quién, con la onda T. T. ¿Sí? ¿Ok? ¿Terminaste? ¿Sí? ¿Y eso? Es fibrilación ventricular multimorfa. Unimorfo. Levante la mano y díganme. Entonces, Es una fibrilación ventricular. No, no es una fibrilación todavía. ¿Cuál es el paso anterior de la fibrilación? taquicardia ventricular. ¿Y por qué? Porque les dije, mira acá, se intenta formar el mismo patrón, ¿cierto?
por cierto periodo. Miren, acá se quiere formar esto, acá se quiere formar algo parecido, ¿sí? Y aquí también, mira. O sea, si tú cortas esto y lo pones, sería como... ¿Cuál es la explicación? Si tú cortas este pedazo, ¿qué sería? Una taquicardia ventricular unimorfa, ¿cierto? Lo mismo acá, ¿ok? Pero si ya lo juntas, es una taquicardia ventricular polimorfa o torcida de puntos. Y esto le dio una hoja al niño, ¿no? Y que escriba lo que le dé la gana. Fibrilación ventricular. Es más, si ustedes son acuciosos, ¿me avisas? Mira, si ustedes se dan cuenta, miren, acá, al final de esta tosada de Pons, empieza a formarse una fibrilación ventricular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre va a pasar eso. ¿Sí? Siempre el camino es taquicardia ventricular, ya sea uni o polimorfa, fibrilación ventricular, y el siguiente paso, ¿cuál sería? Fibrilación. Paro. Paro. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo varios alumnos que me dicen, doctor, yo primero veo patrones característicos y luego hago toda la lectura del EKG. Con tal de que tengan su orden, a mí no me interesa. ¿Ok? Lo tendrás que memorizar. Si al final inicia, por menos está confirmado. Y ahí, ¿ves algún tipo de patrón? Es una fibrilación ventricular. Acuérdense, le das a un niño un lápiz y raya lo que se le ocurra. ¿Sí? No hay ningún patrón ahí. ¿Ok? No se confundan esto con esto que está acá. ¿Sí? Y a esto, Esa es una taquicardia ventricular uniforme. No, esa es la unimorfa Unimorfa. o unimorfa. ¿Sí? No confundan esto con esto, ni con esto, pues. ¿Ok? ¿Sí? Sí se nota la diferencia, ¿cierto? ¿Y esto? Ese es Wolf Parkinson. No, ¿No? es taquicardia ¿Hay ventricular. onda delta o es solo onda delta? No lo veo. Taquicardia ventricular, ¿en realidad? Y no puedo decir cómo está el PR porque taquicardia no veo la onda P, pues. Ustedes ven la onda P. supraventricular. Es una taquicardia paroxística supraventricular. Que por cierto, ¿se acuerdan el EKG que les mandé hace un momento? Muy claro. No. Yo no veo nada. Es fácil porque se está aplastado. Aquí está Antonella, ¿no? No puede ser. Miren, por favor, reenvía el EKG que te acaban de enviar. No, Ese EKG que les voy a enviar fue del paciente, o sea, así llegó el paciente. Ahora está taquicardia otra vez. sí. ¿Me lo reenviaste? Ah, ya es. Ok. ¿Qué diagnóstico tiene ese paciente? Taquicardia paroxística supraventricular. Ok. ¿Y cuál es la primera opción terapéutica de una taquicardia paroxística supraventricular? ¿Qué se hace primero con un paciente? Identificar la causa. Ya, no, la causa Sí, no tiene. no se sabe. Bueno, no sé. ¿Qué hacemos en un paciente con taquicardia paroxística supraventricular? Estamos en clase de antiarrítmicos. Damos el terreno. ¿Qué antiarrítmico? Clase 2. No, 3. Ok, para tu libro, ¿ya?
La primera línea de tratamiento para un paciente con taquicardia paroxística supraventricular es, primero, masaje carotidio. Masaje carotidio y ¿qué más? Maniobras de Valsalva. ¿Ok? Tienes que aumentar la presión intratorácica. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo se hace el masaje carotidio? ¿Ok? ¿Y la maniobra de Valsalva? ¿Ok? Para tu libro, ¿ya? Este paciente tenía 38 años. ¿El del EKG que les mandé? ¿Sí? Lo sientas en 90 grados al paciente, coges una jeringa de 20, una jeringa de 50 y le dices al paciente, sopla todo lo que puedas. Y empiezas a soplar. Cuando ves que el paciente ya está haciendo esfuerzo inspiratorio, cuentas 1, 2, 3, hasta 10 segundos. Y cuando llegas a 10 segundos, lo coges de las piernas y lo levantas. ¿Sí? Y aunque no lo crean, ese EKG que les mandé primero, es 5 segundos después de hacerle la maniobra de Valsalva. Así puedes cardiovertir una taquicardia paroxística supraventricular sin necesidad de fármacos. Primero masaje carotidio, luego maniobra de Valsalva. ¿Ok? Cuando entras de frente a fármacos, cuando la frecuencia está por encima de 250 o no responde a maniobras de Valsalva. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Entonces, ¿estamos de acuerdo que esa es una taquicardia paroxística? ¿Sí? ¿Tanto el EKG como les mandé como este? Sí. Ok. ¿Y ahí? Sí, ese es el. Ah, fácil, te lo están señalando todavía, ¿no? ¿Qué es Ah, eso? El Wolff Parkinson. ¿Pero qué características tiene que tener un Wolff Parkinson White? La onda delta. La ola delta. ¿Y qué más? La onda PCR. El PR corto. No se olvide. ¿Y aquí? No te enseñan nada sobre cuerpo. Te enseñan 7 patologías. Es normal. ¿O es un EKG normal? Es una situación normal. No. La la onda J. pero está mudo. Ahí Eso no. no es Parece que es mejor. un ataque arrítmico. Es normal que la onda P esté tan pegada al... ¿No es cierto? Y si ustedes le dan zoom a esto, se ven como una pequeña... Es un Wolff Parkinson White. Yo he visto aproximadamente 12 o 15 Wolff Parkinson White en toda mi vida. ¿Y saben cuántos me vino así característico como el que les enseñé acá? Prácticamente señalándote esto que está acá. Solo uno. Los demás les va a venir como le vino en su momento. Pegadito a la O sea, otra. solo onda pegado. Sí, por eso yo no les dije que busquen solo la onda delta. Vean primero cómo está el PR. Doctor, ¿y por qué hay varios tipos de Wolff Parkinson White? Porque si es que ustedes alguna vez leen sobre cardio, ¿sí? Van a ver que si es que el AS va desde el nodo AB hasta el AS de His, es un tipo de Wolff Parkinson White. Si es que va hasta el nodo, hasta el AS de His, un tipo de Wolff Parkinson White. Si es que va hasta el AB, otro tipo de Wolff Parkinson White y así sucesivamente. Por ahora, para nivel coquito, para nivel fármaco, ¿sí? Solo acuérdense, onda delta y PR, ¿ok? No les van a preguntar otro tipo de Wolff Parkinson White. ¿Qué tipo es ese entonces de Wolff Parkinson? Este sería un tipo 2. ¿Ok? No se preocupen, eso no lo tienen que saber porque eso es Cardio. mío, porque a mí me gusta mucho cardio. Ok. Me gusta Y este hermano. Sí, teoría, claro. Una encuesta, chicos. Una encuesta. Ya lo hicimos la semana pasada. No, ellos sí lo han hecho. Fíjate en la lista de cuántos. Ellos falta uno. No, el otro era el que no había hecho nada. Ellos falta uno nomás que lo haga. Retiro lo dicho entonces. No conversamos. Ya chicos, a ver, ¿qué es? Ya recibí una hora y media de teoría, eso es perluna. Arriba en la emergencia es... Taquicardia supraventricular. ¿Qué es el consulta de cardiología? Taquicardia supraventricular. ¿Ustedes qué grupo son? El 6, C2. el 5,
Ah, no, aquí sí faltan, ¿ya? Antes de empezar necesito que me enseñe. Faltan 7 personas que no han hecho la encuesta. Yo también. Acuérdense, quien les habla es el doctor Renzo Fernández y el doctor Eric Aucacuz. ¿Y por qué insistimos con esto? Porque si yo les pongo asistencia el día de hoy y ustedes no han hecho la encuesta, me ponen 0 a mí en la encuesta. ¿Ok? Y ustedes no van a bajar mi promedio perfecto, ¿ok? Está ya. Y por favor, así pongan como sugerencia, ¿sí? Cuando hay la parte de sugerencias pongan que el doctor Renzo sonríe un poco más, no va a funcionar, no va a pasar en su vida. ¿Ok? Ilusos. Con lo que demoró quedarme en la imagen, no sé cuánto va a demorar mi cabeza. Ay, sí, está. Sí, claro. Dice que si tu mente dice su propia regla, me parece la regla. Ay, bien rica. Oye, ¿quién le toca exponer ese final? No sé, ¿Quién toca? Ah, Por cierto, he descubierto algo muy interesante. ¿Saben por qué el internet es pésimo? ¿por qué? Porque el mismo módem que usaban cuando yo llevaba farmacología, lo siguen usando hasta ahorita. No, Acá, ¿qué? la otra está en el segundo episodio. Mi sueño es el doctor. Y es una Terrible. Pecado. Tomasito dijo lo mismo. Ah, no, aquí sí, yo ya hice la encuesta. A ver. No se puede Yo acceder a también. este sitio, no puede. Ok. Ok. Igual sí me gustó la clase pasada. ¿Listo? No puedo ¿Cuántos decir. años tengo yo? ¿Tú crees que lo voy a creer a una mujer? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Me avisan, si no, no vamos a ni no vamos a conectar con el Ya está, creo ya. ¿Sí? Ya está, ¿no? No, acá está lleno. ¿Eso qué es? ¿Cómo que cursos todavía no te pasas? Medicina 1. Doctor, creo que usted me mandó su justificación, ¿no? ¿Cómo se llama, doctor? Doctor, creo que tú me mandaste tu justificación, ¿no? ¿De qué semana fue? ¿De la anterior semana o de la anterior? Ah, yo también le envié justificación, pero de la semana 4. Deberían enviarme justificación de por qué llegan tarde todos. Usted nomás lo he mencionado, no tengo más. Sí, yo le envié a usted. ¿Sí? ¿A mi WhatsApp o al correo? Al correo. No, al WhatsApp tiene que ser. El correo no lo veo mucho. El correo es muy más corto. Ay, sí, mejor. O sea, lo formal es al correo, pero o sea, para nosotros estar supervisando. Porque a veces Creo que sí. ¿Cuál es su apellido? Creo que sí, sí me acuerdo. ¿Usted es su apellido, doctor? Chalco. Creo que todavía le dije a la delegada que El le segundo. Chalco. Una pregunta. Pero ya voy a revisar. Wolf, Ya chicos, a ver, vamos. ¿Cuál? Diagnóstico. Ya rellenaron toda la encuesta, ¿no? El primero. Doctor, No, ¿ahí el está primero terminando es la que encuesta? cada supraventricular. ¿No? Ya, a ver. ¿Por qué no hay una fe? Rapidito. Miren, los demás vayan pensando qué es. Todavía no digan su diagnóstico. Primero céntrense. ¿Es un problema auricular o un problema ventricular? Ventricular. De ustedes depende si voy este fin de semana al psicólogo. Primero lo macro. Lo Les voy macro. a enseñar eso. ¿sí? ¿Auricular o ventricular? Ventricular. Ventricular, ¿no? No hay una fe. Pero no tenía que ver sobre ventricular. Hay una pena. Claro. Es parte. ¿Ya, doctora? ¿Ya está? ¿Sí, no? Sería ventricular. ¿No carga? No hay onda pena en ese auricular. Auricular es cuando no hay onda pena. Pero ni siquiera hay una fe. Ahí simplemente no hay una fe. ¿Es taquicardia o bradicardia? Quiero saber primero si están en onda o no están en onda. Taquicardia. Bradicardia. Taquicardia. Taquicardia. Salud. Taquicardia, No ¿no? ha llegado, hermano. No ha llegado. Taquicardia. Taquicardia. Este es el paciente que lleva, a mí no me importa esto, esto. Ya, taquicardia. Esto, fíjense, arriba en la agencia. Taquicardia. Ah, ¿Qué taquicardia? Ventricular. Supraventricular. Paroxística supraventricular. Supraventricular. Chicos, a ver, para que se guíen. Lo macro primero. Ya. Ya. ¿Es auricular o ventricular? No hay problema. Ventricular. Ventricular. Auricular.
Ah, ya. ¿Saben por cómo se van a fijar? Porque ven que hay un poco de armonía. Identifican el complejo QRS, pueden ver una onda T también. Sí, o no? eso sí. Por eso es auricular. En una ventricular, créeme que no identifican casi nada. Ay, Esa es más o menos la idea macro que quiero que se Ah, lleve. ya entendí. Ya. ¿Ya? Listo. Entonces, es una taquicardia. Auricular. ¿Ya? Entonces, más bonito, ¿cómo sería? Fluta. No. ¿No? No es ahorita. Taquicardia Paroxística. Taquicardia para el supraventricular, porque está. Supraventricular. Porque taquicardia auricular no es supraventricular. Obviamente que está refiriendo a las aurículas, ¿no? Sale de la nada. Supraventricular. ¿Sí? ¿Y cuándo van a entender ustedes que sea una taquicardia paroxística supraventricular o una taquicardia supraventricular? Ah, claro. Pero el Exacto. tratamiento es el mismo y la identificación es la misma, no se preocupen. O sea, no es que existan dos formas de taquicardia supraventricular y taquicardia paroxística supraventricular. Características también hay. Ahí me van a decir QRS estrecho, QRS ancho, ya ustedes se van a Paroxística no hay ninguna explicación. Para ninguno de los dos hay explicación. Entonces, ya sabemos que es una taquicardia supraventricular. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos corriendo? ¿O qué vemos? ¿Cómo lo tratamos? Muy bien. Cardíaco es tío. Sí, cardíaco, todo sobre- Ya. Muy bien, ese es uno. Maniobra de Valsalva. Muy bien, ese es dos. Sigue taquicárdico. ¿Qué hace? Farmacología. Muy bien. ¿Qué le dan? Antiarrítmico. Ya, muy bien. Excelente. Un ¿Cuál es antiarrítmico. ese examen para llamar? ¿Qué antiarrítmico le dan? Ahora sí quiero llegar. Calcio antagonista. No. ¿No? Clase 1. ¿Se acuerdan de la clasificación de Williams? Sí. 1, A, B y C. 2, betabloqueadores. 3, que son el representante, ¿quién es? Amiodarona, ¿no? Que bloquean los canales de potasio, ¿correcto? 4, calcio antagonista. Ajá. Quinto y otros, ¿quiénes son? Digoxina y Adenosina. hay otro nombre. Adenosina. Adenosina. Ya. La guía dice que las taquicardias supraventriculares se les da adenosina como primer tratamiento. ¿Y qué situación se da de frente adenosina? ¿No se intentaba maniobra de Valsalva en el pasaje carotide? Cuando la frecuencia cardíaca era mayor de 250. Más 150. Ahí no vas a estar haciendo Valsalva, pues no te pasa. Muy bien. ¿Cuánto? ¿Cuánto de adenosina? Tiene que saber la dosis, farmacología. 6 miligramos. Comienzas con 6. 6 miligramos de adenosina. ¿Vía aérea? No vi. Échale agua, No, le estaba preguntando a través de qué vía. ¿No? hacer masaje cardíaco. Ya, adenosina, muy bien, 6 miligramos. Sigue taquicárdico, ¿qué haces? En la mayoría de los casos, casi el 80% responden. Vamos a suponer el 20%. No responden a tu adenosina. ¿Qué le das? No. Beta, Sigues dándole adenosina. ¿Pero cuánto? Ah, 10. No. 12. 12. ¿Ya? Imagínate, le das, no se recupera. Sigue taquicárdico. ¿Qué le das? Consulta con Diosito. ¿Llamamos al fiscal? Ponle una bolsa. Tercer intento. Adenosina. Con 12. ¿Con 12? 12. Continúas. Eres salado. Queso. No se sale del cuadro. El último recurso. ¿Qué fármaco? Ya has dicho adenosina 6, de ahí 12, de ahí 12. No responde, doctor. El último. Es un antiarrítmico catalogado como refractario. Es más, creo que se le dice también de amplio espectro. Ahí está, en la correa. Antiarrítmico de amplio espectro.
Así como los antibióticos hay de amplio espectro, también hay antiarrítmicos de amplio espectro. ¿Por qué? Porque cierra bastantes canales. Cierra canales de potasio, cierra canales de sodio, cierra canales de amiodarona. Ah, Y una pregunta, si me toca un paciente con hipertiroidismo, ¿qué le puedo Ojo con eso, muy buena pregunta. Ah, sí, no, es que- ¿Qué opción le das si ya no responde a esto? Amiodarona. ¿El otro cuál es? La pacientito que tiene el cuadro de hipertiroidismo, como dice la doctora. ¿Qué le doy? Sotalol. ¿Cómo? Sotalol. Sotal. Muy bien. A todos- Esa es la y todos indicación. saben- Y todos saben por qué no se le puede dar amiodarona a un paciente con Pero hipertiroidismo. sí, Porque produce, ajá, produce ¿Pero por qué? ¿Cómo se llama hipertiroidismo. ese efecto? No, pero ¿por qué produce? ¿Por qué produce primero? ¿Por qué produce hipertiroidismo? Porque tiene que ver con el yodo, ¿no? ¿Por qué la amiodarona produce hipertiroidismo? Hay que saber por qué, ¿no? Tiene que ver con el yodo. Está ligado con el yodo. La respuesta está en la estructura química de la amiodarona. ¿Qué tiene? Yodo. Yodo. Ah. Amio, io, darona. Tiene yodo. Por eso es que produce. Muy bien. ¿Y qué efecto es, como dijo el doctor, en un hipertiroidismo? ¿Cómo se llama ese efecto? Por ahí, yo creo que dijeron. ¿Cuál es el efecto que produce cómo se llama el efecto que causa un hipertiroidismo? Efecto de causa. Efecto de no saben, no han hecho fisio, sí han hecho fisio 2. Obviamente. Ah, de O fisiopatología también. ¿Qué lleva, sí o no? Ya pues. Joe base. Joe base, pues chicos. Hipertiroidismo. ¿Ya? Y el efecto contrario, hipotiroidismo, si produce la amiodarona, porque también produce, ojo, no solamente produce hipo, también, perdón, no solamente produce hiper, también produce hipo. ¿Cómo se llama ese efecto en el hipo? Efecto de Walsh-Charcot. Morfo 2. Oye, les estoy enseñando fisio ahorita, ¿verdad? ¿Ya? Acuérdense. Hipo, efecto de Walsh-Charcot. Hiper, efecto de Joe Basedov. ¿Ya? Muy bien. Ya hemos hablado de la amiodarona. Ya, listo. Le damos. Listo, ahí queda. En la mayoría de los casos responde a la adeno. Sí. Listo. Siguiente casito, a ver. Aquí. Este no lean todavía. Depende de ustedes si saco vos. Ese es el de R. ¿Qué es? Flúter. Flúter. No. Fibrilación. ¿Ya? ¿Qué? ¿Ventricular o auricular? Auricular. Auricular. Fibrilación auricular. ¿Sí? ¿Todos? Muy bien. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Se acuerdan que el doctor les explicó que hay un nodo sinusal, ¿no? Que es el marcapaso fisiológico, ¿no? Hay otro nodo. ¿Cuál es? El auriculoventricular. Se supone que el problema está arriba de las aurículas. Yo tengo que bloquear eso para que el ritmo, para que las señales que está pasando arriba, todo así estacionado, se pongan en un orden a nivel ventricular. ¿Qué fármacos actúan a nivel del nódulo de auriculoventricular? Solo 2 fármacos nos actúan ahí. Los beta, bloqueadores, ¿y qué más? Los calcio, antagonistas. Acuérdense que el doctor les dijo qué canales hay para la despolarización en las células contráctiles, no, tienen otro, ellos tienen meseta. Hablo de otras células especializadas, ¿no? Las que se encargan del impulso cardíaco. Sí, doctor, ya se contar algo. se le da un beta-bloqueador si nos toca un paciente asmático. Muy bien, la doctora ya está poniendo por qué lo vamos a hacer. Pero primero, antes de esto, vamos a tratar al paciente de fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque también voy a decidir si tiene un ICC compensado o un ICC descompensado. Si está estable o está inestable. Antes de llegar a que si es un paciente asmático, antes de llegar a que si es un paciente que tiene cardiopatía. Vamos a ver primero. Ya, sabemos que es una fibrilación auricular. ¿Correcto? Tratamiento. Primero tengo que ver en una fibrilación auricular, primer paso, ver si es estable o ver si es inestable para poder hacer el tratamiento. Imaginemos, este paciente es inestable. ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? Si es inestable, ahí está. ¿Qué hacemos? Cardioversión. Cardioversión. ¿Ya? Hacemos cardioversión. ¿Cuántas cardioversiones conocemos? Dos. ¿Eléctrica o farmacológica? Ecológica. ¿Ya? Esos son los clases. ¿Cuál es la diferencia con la desfibrilación? Es que la desfibrilación es ¿qué es? Asincrónica. ¿Y la cardioversión qué es? Sincrónica. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahora, vamos a ver. Inestabilidad, ¿se hace qué? En un paciente inestable, configuración auricular, ¿qué se hace? Cardioversión. Listo. Bacán. Si está inestable. Si está estable el paciente, ¿qué se hace? Igual, cardioversión, creo que Si está estable el paciente, ¿qué se hace? Se hace primero, en un paciente de fibrilación auricular, ¿qué es lo que yo tengo que tener? Se podría decir entre comillas miedo. ¿Qué hacen los pacientes con fibrilación auricular? No tanto. Y es más, no mueren por la fibrilación auricular, mueren por un trombos. Trombos. Los pacientes con fibrilación auricular tienen trombos y va a depender mucho de la hora. ¿Ya? Primer tratamiento, anticoagulante. Yo tengo que decidir si tiene menos de 48 horas la fibrilación auricular, ¿ya? ¿Qué hago? ¿Coagulo? Y hermano, ¿coagulo o no coagulo? menos de Menos de 48 horas, no coagulo, ¿ya? Más de 48 horas viene con fibrilación auricular, anticoagulo. ¿Cuál es se podría decir, la tabla, cuál es la guía que me decide que yo anticoagulo o no coagulo? El CHACS-VAC, ¿ya? Búsquenlo, el CHACS-VAC. Si tiene, anoten esto, si tiene un CHACS-VAC mayor a 2, se anticoagula. Si tiene un CHACS-VAC 1, va a depender a criterio del médico, si lo coagula o no lo coagula. Y si tiene un CHACS-VAC 0, anteriormente se daba aspirina. Eso actualmente la guía europea ya lo sacó en el 2022. Ya no va aspirina. No se anticoagula cuando tiene 0. ¿Ya? No se anticoagula cuando tiene un CHACS-VAC 0. Listo. ¿Cómo lo anticoagulo ahora? ¿Qué utilizo? El pacientito te lleva a tu emergencia. ¿Qué haces? ¿Qué le das? ¿Warfarina? No, ese es muy largo. Warfarina siempre lo utilizo para tratamiento de casa, oral, crónico. Enoxaparina. ¿Ya? Muy bien. Le anticoagulas al paciente y listo. Empiezas a dar farmacología. ¿Por cuánto tiempo, doctor? Pero no enoxaparina en emergencia. Como tratamiento, warfarina. Esa es la diferencia. Enoxaparina, agudo, crónico, warfarina. ¿Cómo controlas la warfarina? ¿En cuánto tiempo, en cuánto debe estar el INR en una warfarina para saber si está haciendo su función o no? De 2 a 4. En 2 y 3, muy bien, en 2 y 3. Ese debe ser el valor del INR. ¿Qué más? ¿Cómo lo controlo? ¿Qué pido en el laboratorio? Muy bien, el TP. ¿Ya? Y con eso yo lo controlo, con el TP más el INR. Muy bien. ¿Qué más? Ya lo hemos anticoagulado, bacán, listo. Hemos usado agudo, enoxaparina, crónico, warfarina. ¿Cómo lo controlo? Con el TP y el INR. Listo. En este caso, ¿qué hacemos? Tengo que ver el ritmo. ¿Ya? El ritmo. ¿Cómo está el ritmo? Tengo que disminuir ese ritmo. Pero antes de eso viene la doctora lo que dice. Si ese paciente tiene una cardiopatía, ¿ya? No compensada, o sea, como ya sea un ICC o cualquier otra cardiopatía, ¿qué fármaco es el electivo? Como de primera línea para restablecer en una ICC descompensada. No. ¿Bloqueador de calcio? No. En una ICC descompensada. Vamos a ver por qué no. Ahorita vamos a ver por qué no beta block, por qué no calcio antagonista. Amiodarona. En una ICC descompensada más una fibrilación auricular,
¿Ya? Yo prefiero darle, ¿qué, doctor? Cuando tengo una cardiopatía estructural, ya sea, ¿cómo se llama? Un ICC o cualquier otra cardiopatía estructural, amiodarona. Doctor, ¿qué pasa si está compensada? Compensada, muy bien. ¿Qué le doy? Es 1C. ¿Qué fármaco es 1C? Sí, no. Propanolol. Propafenona. Fenona, ajá. ¿Ya? El uso de betabloc, el uso de betabloc en pacientes que tengan ICC, escuchen chicos, el uso de betabloc o calcio antagonistas en pacientes que tengan ICC o como antecedentes, preferiblemente la guía dice que sí se puede usar, pero otra guía dice cómo se llama, que a criterio del médico. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace esto? Porque, ¿qué pasa con el betabloc o los calcio antagonistas? Te hacen una bradicardia, ¿correcto? Hacen que la frecuencia cardíaca. Entonces, al hacer eso en un paciente que tiene ICC, así sea compensada, ¿qué va a causar en este paciente? Si tú usas betabloc o calcio antagonistas, vas a producir un edema pulmonar al paciente. ¿Por qué? Porque por su ICC compensada puedes convertirlo en descompensada. Por eso se limita un poco el uso de betabloc o calcio antagonistas. Prefiero usar la propafenona o prefiero usar la amiodarona si que hay un daño estructural. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa si es que, como dice la doctora, pacientes asmáticos? ¿Qué no usan los asmáticos? Beta bloqueadores. ¿Cuáles son las otras alternativas? Si no puedo usar, amiodarona. A pesar que no tenga, así no tenga ICC compensado esto y tiene antecedente de asma, amiodarona. Otro fármaco, doctor, ¿sí? ¿Cuál sería? Acuérdense que dentro del grupo 3 hay uno que acaba en OL, Pero no también funciona como betabloc. pero es más selectivo. ¿Ya? ¿Qué más? Nada más. Ya hemos hablado de esto, frecuencia cardíaca, listo, bacán. Inestabilidad, listo. ¿Ya? Muy bien. Coagulación. Ahí está el chat, ¿ya? Solo que pasan en casa. ¿Qué es eso? Ah, es ventricular. Es una taquicardia ventricular. ¿Es un problema auricular o ventricular? Ventricular. Ventricular, listo. Taquicardia Ventricular. ventricular. Hay arritmias desfibrilables y no desfibrilables. Dentro de las arritmias desfibrilables, ¿qué son? La taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Es así. En este caso es una Taquicardia ventricular. taquicardia o una fibrilación ventricular. Fibrilas. Hay un orden. Acuérdense que en taquicardia, ¿qué tienen que ver? Cuando es taquicardia ventricular, siempre va a tener como un pez, pero va a tener una puntita. ¿Ya? Acuérdense, taquicardia ventricular. Pero cuando es una fibrilación, va a ser así, pero como que torcida. Torcida, ¿sí? Y esa es más o menos la idea general que creo que se lleve. En una taquicardia ventricular, sí, es caótico, pero siempre va a ser como que en puntita. ¿Ya? En puntita. ¿Cómo puedo diferenciar una taquicardia de una fibrilación? Una taquicardia ventricular. Una taquicardia de una fibrilación. ¿Cómo puedo diferenciar de una taquicardia de una no taquicardia? De una fibrilación. De una fibrilación, más que todo de fibrilación es no hay algo, o sea, es caótico. Más o menos para que me entiendas. Ya, o sea, no hay. Mayormente las taquicardias ventriculares siempre va a ser caótico, pero va a tener esto, mira. Como que la puntita. Las taquicardias van a tener una sola forma, por ejemplo. ¿Sí? Pero, ¿qué vas a ver en la fibrilación ventricular? Imagínense esta de acá, pero varias. ¿Ves que intentan repetirse? Varias. Ya, varias. O sea, como que se cuenta como esto. Pero en cambio, una fibrilación no encuentras algo armónico. No se ve. ¿Ya? Eso más o menos es la idea macro que quiero decir. Ya te dije, la mejor interpretación. Ya, si quieres ser cardiólogo, ya, pues ahí tienes que profundizar. Ya. ¿Ah? Es un niño que coge, ¿Qué? que le das un lápiz y Esta es una fibrilación ventricular. ¿Ya? Fibrilación. Ya. Sin punta, ¿no? Pero vamos al hecho. Y hemos dicho, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, ¿qué se hace? Puntito. Se hace Fibrilación. desfibrilación. Ya. Mayormente este tipo de arritmias, ¿qué va a hacer? ¿Va a conducir a dónde? a un paro. A un paro. Por eso se hace desfibrilación, porque terminan en paro. Para ¿Ya? cambio de Listo.
Vamos a hacer dos casitos. Te encuentras este paciente afuera del hospital. ¿Qué haces? No le vas a poner, no tienes un EKG, ¿no? Le vas a encontrar al paciente inconsciente. ¿Qué haces? Está tirado ahí. Pulso primero, ¿no? Si está respirando y huele a alcohol, obviamente lo vas a dejar dormir, ¿no? Está muy bien. Le pones una bolsa encima. Pulso, ¿no? Si está respirando y huele a alcohol, lo dejas ahí nomás que siga descansando. Ah, ya, claro. Pero ¿qué pasa si no responde? No hay pulso. ¿Qué haces? Ya, pero antes de hacer RCP, ¿qué haces? Toma signo vital. Signos vitales, estás en la calle, ya, no hay pulso, te digo, no hay pulso. Hago una ¿Una qué? es- ¿Un cerco? un cerco. Ya voy a ambulancia. Zona segura primero. Ah, Ya, zona segura. Luego, ¿qué haces? Despejar. Llamar a Llamar. Pero antes de llamar, perdón, ¿qué haces? Ves, pues, no, si está, de repente llamas por después, está durmiendo. Obviamente, así es. ¿Ah? Datos de abrir las vías respiratorias. ¿Y cómo También. cómo evalúan si un paciente está inconsciente o no? escala de Porque Gauss. le llamo y no responde. Ya, ¿y cómo se evalúa eso? Respuesta Ya, oral, pero ¿cómo ocular, haces ocular. el euro? ¿No haces estímulo al dolor? ¿Y cómo estimulas el dolor al paciente? ¿Le metes un puñete? No, presionas ¿Le pellizcas? No necesariamente. ¿Cuáles son los puntos dolorosos que se evalúan? Ve- ¿Dónde te duele? Sí o sí. Así sea por mínima fuerza que estés. Acuérdese, El- el manubrio del esternón. Ajá, no fue el nombre, yo. Así sea mínimo. Lo coges acá de la apófisis mastoides. Ajá, Ahí también es doloroso. Sí, sí, acá. Ya, listo. Yo. ¿Qué haces? Ya no tiene esto, no tiene signo, no tiene nada. ¿Qué haces? Llamas. Mientras llamas, ¿qué haces? Despejo, RCP. Primerito RCP. Va, hasta que venga entonces. ¿Cómo son las compresiones? ¿Cuántas compresiones son? 3 compresiones. 30 compresiones Dos y ventilaciones. 2 respiraciones. Ah, dos. Ya, 32. Muy bien. Hasta que venga el esto, ya lo llevan en el hospital. ¿Qué haces ahora? Obviamente el criterio es distinto, ¿no? Ya tienes un ambiente ya más adecuado. ¿Qué haces ahí? Es más, el SAMU tiene el cual, el portátil. Ya lo puede hacer ahí en esto y puede reaccionar, ¿no? Puede ser. Pero vamos al intrahospitalario. Está en el hospital. Listo, ¿qué hacen? Hacen el EKG, conectan y dicen el diagnóstico. Es una fibrilación ventricular. ¿Qué haces? Se desfibrila. Listo. Pero mientras les pones las paletas, todo eso, ¿qué haces? Que se aleje todo el mundo y empiezas tu primera, ¿no? ¿Cuánto? En joules, ¿cuántos? ¿Cuántos joules? No. ¿Qué son joules? ¿Qué son joules? La carga, chicos, carga. ¿Cuánto de carga? Se pasan, no sé. 200, de 150 a 200. 200 se utiliza. ¿Ya? Obviamente le dice que se retire todo. ¿Va? Y lo haces. ¿Qué haces después de eso? Sigo dando respiración. Esperas. No, sigo ventilando. ¿No sigues La guía, ventilando? ya quitó el término esperas. Porque ¿qué hacían anteriormente? Hacían mirar el monitor. Quería pedir una 2 minutos, se perdía. No. Terminas de hacer y empiezas y sigues el RCP. Continúas. Obviamente son más profesionales los RCP que tú dices, pues, ¿no? Allá afuera. Son médicos, ya saben hacer, ¿no? Entonces continúas. Ya hiciste la primera desfibrilación. Estás continuando tu RCP, no responde. ¿Qué haces? Adrenalina. No. ¿Epinefrina? No aumentas el esto, nada. ¿Norepinefrina? Le das ¿Norepinefrina? epinefrina antes de hacer la segunda desfibrilación. ¿Ya? Le das epinefrina, no responde, le das epinefrina, bacán. Esperas un ratito, sigues haciendo, la carga nuevamente. Ponete todo eso, separa y dice, listo. Y empiezas el RCP. No responde. Ya está muerto ya. Continúas, sigue. ¿Qué haces? Aumento ahora sí. Nada. ¿No? Otra dosis. ¿Otra? Tampoco. No. Fuera de la Fiscal. Ahora sí le pones bolsa. ¿Cuál es el fármaco refractario? Refractario. El que de amplio espectro. Amiodarona. Bueno, ese es el que es como quien dice el último. El que si a ese no respondes, Paracetamol. olvídate. ¿Y cuál es eso? Vienes y le das amiodarona, listo. Viene, obviamente, la tercera desfibrilación
Ya, pues si Diosito quiere, responde, ¿no? Punto. Cuando no responde, se continúa con desfibrilaciones. Acuérdense que la amiodarona es ya el último fenómeno que se le da. Ya no es. Una después da un chance de continuar, ya Hasta que pues, ocurre un milagro. pasa a La segunda desfibrilación, ¿en cuánto produces? igual, 200. ¿Y cuándo le subo? Nunca le subo. ¿Cuál es el objetivo de dar fármacos? ¿Cuál es el objetivo de darle fármacos? De los ¿Por qué fármacos. se le da entre 1 y 2 y entre 2 y 3? Porque ya se le dio porque ya estímulo. ¿Sabes cuál es el objetivo de los fármacos? Es que responda a la siguiente desfibrilación. Ah, claro, cuando se le da. Ese es el objetivo, ¿ya? Por eso se le da entre 1 y 2. Antes de poner el 2 tengo que poner epinefrina, ¿ya? Se le da la tercera, pero antes de ponerle la amiodarona, no responde. Y listo. ¿Ya, chicos? Ojo, tengan mucho cuidado con dos cosas. Sí, lo que ven en las series, eso del despeje, es muy cierto. ¿Por qué? Porque si hay alguien que está en contacto y no se ha dado cuenta con el paciente y tú desfibrilas, vas a tener dos pacientes con paro cardíaco. ¿Ok? El que está desfibrilando y el que es desfibrilado de casualidad. ¿Ok? Se grita de verdad, despeje. ¿Ok? Porque Doctor, a mí ¿y me cuánto pasó, se por le sube ejemplo, la en la carga? ambulancia, estábamos llevando a un paciente en paro, estaba haciendo RCP, puso el desfibrilador. Y justo cuando voy a usar el desfibrilador, la técnica se le ocurre decir, papito, vas a estar bien, una cosa así. No sé. ¿Ok? Y otro, lo segundo, no se crean los héroes. Acuérdense que el RCP ustedes lo hacen en medida de que sea un paciente que sea rescatable, ¿sí? Un paciente joven. Si es que, o que ustedes consideren que pueda valer la pena hacer RCP, porque acuérdense que hay un síndrome que es el síndrome post-RCP. El paciente tú le salvas la vida, pero ¿qué? Lo vas a dejar vegetal de por vida. ¿Por qué? Porque cada minuto cuenta. Acuérdense cuánto tiempo, si es que ustedes no hacen un adecuado masaje cardíaco, está teniendo el cerebro sin flujo sanguíneo. ¿Ok? ¿Sí? Tengan mucho cuidado con el síndrome post-RCP. Siente casito, hermano. Tantas cosas que nos puede mandar la cárcel, ¿no? Sí, Ya, eso. el miedo. Esa es una taquicardia ventricular Vean bien. multiforme. Multiforme. Taquicardia ¿Quién es el que parece está yendo bien y empieza Ventricular. Taquicardia ventricular. como que quiere restablecerse otra vez? Ventricular. Taquicardia ¿No? Ventricular multiforme. ¿Cuál es el otro Es nombre? una taquicardia ya, bacán. Ventricular, bacán. ¿Qué es? ¿Cuál es el otro nombre de la polimorfa? Eso es por multiforme. Ah, Polimorfa multiforme, ¿cuál es el otro nombre? Torcida de Pero, taquicardia ventricular polimórfica o torcida. Chicos, ¿qué fármacos producen eso también? ¿Qué fármacos antiarrítmicos producen una torsada de polis? ¿Qué fármaco y por qué producen esto? es la quimina. La quinina. ¿Mm? La quinina. Ya, ¿sí? ¿Por qué? La quinina. El doctor dijo el fármaco, la quinina. ¿Qué grupo pertenece? ¿Qué es la quinina? 1A. 1B también lo produce. 1C también lo produce. La propofenona también lo produce. La pregunta es ¿por qué? Y muy aparte de los unos, también produce otro fármaco, también la torcida de Points. ¿Cuál de ellos creen? Es el que más, el que te da más chance, el último que se coloca en todo Amiodarona. Amiodarona. También. ¿Ya? Amiodarona también te produce torcida de Points. ¿Por qué? Como decía mi amigo mexicano, si la reina está cañona, dale a mi valor. ¿Por qué creen? Y el doctor lo dijo. Ya, ¿cuál es el tratamiento acá? ¿Qué, voy corriendo? Ya un doctor. Lo bueno es que eres honesto. ¿Se acuerdan de esto? De la célula miocárdica. ¿El doctor dibujó? ¿Sí? Ya. ¿Qué va a pasar? La miograma, ¿dónde actúa? Aquí, ¿verdad? ¿Correcto?
¿Qué va a hacer en la repolarización? ¿Qué va a hacer la amiodarona? Bloquea el canal. Ya, y si bloquea, ¿qué va a hacer? Repolarización. Repolarización. No, va a aumentar. ¿Cómo se llama esto acá? La meseta. Periodo Refractario. refractario. La amiodarona, ¿qué va a hacer? Va a aumentar el periodo refractario. Y al aumentar el periodo refractario aumenta el Q, el T prolongado. Y hacer el QT prolongado termina en lo que están viendo en el EKG. El tratamiento, sulfato de, ¿qué se le da cuando ves esto en el EKG? Sulfato de, no me dan calcio. ¿Sulfato de qué? ¿De cobre? Sí, sulfato ferroso. Comienza con M. De Magnesio. Yo le voy a llevar frutita. Por eso ¿sí? ¿Qué va a pasar también con los fármacos del 1A? Entre 1A y B y C, ¿qué es más potente? Muy bien. ¿Cuál es, ya, antes de eso, cuál es más tóxico? ¿1A, 1B o 1C? 1B. ¿1B es más tóxico? No sé, creo. Ya no sé. ¿Cuál es más tóxico? No va. 1C. 1C. ¿Por qué? Cuando se dice ¿qué hacen los fármacos del 1 de la familia 1? ¿Qué hacen? Bloquean los Igual, canales ¿no? de Fase de cero, sodio. ¿no? Ajá. ¿Qué hacen? ¿Cuál es el objetivo de los fármacos? Bloquean los Bloquear. canales de sodio. Enlentece la entrada de, obviamente, hasta ahora. ¿Cuál de ellos bloquea mucho más rápido? Los unos Los C. Por eso es su potencia. Ya, por eso es su potencia. Los B, Son intermedios. los B, Intermedios. ¿cómo es el este de potencia? Acá Intermedio. tienes A, acá tienes B y C. ¿Cómo es esto? Hemos dicho que este es más potente, ¿no? Tres. Bien. ¿Quién sigue? Dos. La A. Dos por Y después, una por. este es más potente. ¿Qué quiere decir? Que en su curva de esto, ¿cómo va a ser el C? ¿Cómo va a ser esto? Rápido. El C, ¿cómo va a ser? Va a ser más inclinado, ¿no? Ujú. Así. ¿Ya? ¿Cómo va a ser el B? ¿Cómo va a ser el B? Más vertical. ¿El B cómo va a ser? Más vertical. ¿Ya? ¿Y cómo va a ser el A? Muy. ¿Cómo va a ser el A? Muy simple. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? C, A y B. Así. ¿Y qué son estos de acá? Aquí va a haber alteraciones, obviamente, ¿no? Con el periodo refractario. Entonces, ¿qué es más seguro? Es muy distinto hablar de potencia de seguridad. ¿Lo viste? ¿Qué es más seguro? El A. El B. El B es más seguro. ¿Por qué, doctor? Porque obviamente, pues, ¿qué va a hacer? ¿Va a causar más toxicidad o menos toxicidad? Menos toxicidad. Menos toxicidad. ¿No, chicos? Ojo. Más potente, más tóxico. ¿Entiendes? Menos potente, menos tóxico. Más potente, más veloz o menos veloz. Más veloz. Más potente, menos veloz. Menos veloz. Acuérdate, más potente, menos veloz. ¿Por qué? Porque va a cerrar más. Va a cerrar más. Va a ser que, ¿me entiendes, no? La lógica. Utilicen lógica ahí. Más potente es menos veloz. ¿Ya? Menos potente, más veloz. Por eso que su curva debe ser más hacia de la repolarización. Acuérdense que esta es la repolarización, los canales se abren. Obviamente el impulso viaja más rápido. El que hace la C actúa más potente ahí, ¿qué quiere decir? Lentece mucho más rápido. Por eso que va así esta curva. ¿Ya? Por eso ellos también hacen toxicidad de Coins. Listo. ¿Preguntas? Sí, eso viene, casos clínicos vienen. ¿Cuántas preguntas? EKG viene. ¿Cuántas preguntas son para el práctico? Para el práctico son Te voy 20 a preguntar preguntas. algo sobre antiarrítmicos y no te voy a preguntar sobre una arritmia.
No puede preguntar cuántos grupos También de culpa que su arteriales profesor de hay. Morfo 3 no les haya enseñado todo esto. Te voy a decir, paciente llega a emergencia, igual haces un EKG y te pongo el EKG. Te pongo todo. Paciente cursa con insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cuál es el tratamiento ideal de primera línea? Para marcar. Todo para marcar. El examen es para El de marcar. Para marcar. Pero la mayoría 20 de preguntas. todo. Y el o sea, el de laboratorio. El ¿Cómo tiene que parcial ser es para distinto, ¿no? paracetamol? Claro, El son parcial es distintos. con otro grupo. Claro, pero nosotros. El parcial son Acuérdense que después nosotros en la parte del- práctica no son los dos la semana importante 8, también entonces. es la Claro, parte práctica. Ay, Sí, para eso tienes teoría y ahí le van a preguntar clasificaciones, teoríficos, la nueva clasificación, etc. Sí, nosotros le vamos a poner un EKG, nos van a decir qué medicamento le daría, y le vamos a dar un EKG y de repente una patología, por ejemplo, no sé, una fibrilación auricular con ICC. Ujú. Y ustedes tienen que saber que hay ciertos antiarrítmicos que se usan en ICC y hay otros que no, ¿cierto? Eso es así de simple, no tienen más vuelta que dar. ¿Sí? Nuestras preguntas son directas y listo. ¿Ok? Preguntas de concepto, preguntas teóricas, difícil que nosotros les hagamos. ¿Sí? Acuérdense que esta es la parte práctica. Acuérdate que fibrilación auricular, ¿qué se hace primero? Es muy importante antes de hacer la cardioversión, ver el tiempo. ¿Para qué? Si vamos a anticoagular o no. No vayan a hacer cardioversión sin antes no ver eso. Una hora 48 horas. Y más de 48 horas. Y tengan en cuenta esto, el chat paso. Las bases, muy usado. Listo, chicos. ¿Ya llamaste listo, hermano? No, ¿No? ¿les hemos pasado lista? No. No.